Buenos días con todos. Hoy vamos a tratar sobre el enfoque estructuralista y la teoría de la burocracia. Al inicio del siglo XX, un sociólogo alemán llamado Max Weber publicó una bibliografía sobre las grandes organizaciones de su época, bajo un enfoque estructuralista. Esta lo denominó burocracia. El surgimiento de la burocracia coincidió con el nacimiento del capitalismo por los siguientes factores: el económico, la mano de obra y la divulgación de ética protestante. Esta última enfatizaba que el trabajo era un don de Dios y el ahorro lo veían como una forma de evitar la vanidad y la ostentación. Por otro lado, el modelo burocrático de organización surgió como una reacción contra la crueldad y el nepotismo típico de las prácticas administrativas inhumanas e injustas del inicio de la Revolución Industrial. El número de horas de trabajo de los obreros en Europa del siglo XIX eran extremadamente exageradas, con condiciones precarias, incluso la jornada podía llegar hasta las 15 horas. En el siglo XX fue donde se vio una de las grandes reivindicaciones de las organizaciones obreras, donde la jornada pasó a ser a 8 horas de trabajo y 6 días a la semana. Sin duda, el siglo XX representa el siglo de la burocracia. La forma burocrática de administración se arrastró por todos los tipos de organizaciones humanas, como industrias, empresas prestadoras de servicio, oficinas públicas y órganos gubernamentales, organizaciones educativas, militares, religiosas y filantrópicas. Los dirigentes de las organizaciones burocráticas poseen un poder muy grande y un elevado estatus social y económico, y según el autor Burhan, el sistema del futuro será el gerencialismo y una nueva clase dominante, para una visión de una nueva sociedad de organizaciones. Ahora ya sabemos que la teoría de la burocracia está abordada por un enfoque estructuralista. Este enfoque estructuralista abarca dos teorías, la teoría estructuralista y la teoría de la burocracia, donde la teoría estructuralista hace énfasis en la estructura, en las personas y en el ambiente, ya que está enfocado hacia el todo y la relación de las partes en la constitución de ese todo. Esta surge como oposición entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Su preocupación es netamente por la estructura, a diferencia de la teoría de la burocracia, en donde ésta también hace énfasis en la estructura, pero más se direcciona hacia la función, ya que ésta surge como una necesidad de visualizar la organización como una unidad social y compleja. Es por esto que la teoría de la burocracia asocia la sociedad moderna industrializada con una sociedad de organizaciones. Luego de esta breve explicación, ¿qué se te viene a la mente por la palabra burocracia? Si pensaste en las palabras como organización, normas, ejecución, orden, reglas, pues estás en lo correcto. La burocracia es una organización estructurada en niveles de jerarquía, en el cual cada nivel dicta específicas funciones para aquellos que ocupan el cargo, dependiendo de sus actitudes, profesionalismo y oficio. Entonces, todo esto va a estar normado con el fin de producir un correcto funcionamiento. El término burocracia proviene de la lengua francesa, bureau de bureau, que significa oficina y estudios, cracia de cratia, que significa gobierno y poder. Entonces, burocracia significa gobierno desde una oficina o poder desde una oficina. Esta se remota desde la época antigua, nace y se desarrolla en la administración en la década de 1940. Esta también surge como oposición a la fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas. Por el creciente tamaño y complejidad de las empresas, se ve en la necesidad de realizar un modelo de organización racional y más definido, en donde gracias a los descubrimientos de los trabajos de Weber, realiza un modelo organizacional que proporciona bases para la teoría de la burocracia. Tenemos los tipos de sociedades. Según Weber, distinguen tres tipos de sociedad: sociedad tradicional, sociedad carismática, sociedad legal, racional o burocrática. Sociedad tradicional como característica es patriarcal y hereditaria conservadora. Esta se refiere a una sociedad que se caracteriza por una orientación hacia el pasado y no al futuro, con un papel predominante para la costumbre y el hábito. Por ejemplo, clan, tribu, familia, sociedad medieval. En sociedad carismática tenemos como características personalística, mística, arbitraria o revolucionaria.
Claramente aquí son grupos de personas que sienten una afinidad hacia grupos revolucionarios o un partido político, ya sea porque éste vaya de acuerdo a su forma de pensar, perciban convicción de liderazgo de estos grupos o partidos, o netamente puede ser que sea de religión. En sociedad legal, racional o burocrática, como característica tenemos racionalidad en la selección de los medios. En este tipo predominan normas impersonales y racionalidad en la selección de los medios y de los fines, como en las grandes empresas. Por ejemplo, estados modernos y grandes empresas. Tenemos los tipos de autoridad. Básicamente estos se rigen bajo el mismo concepto que las sociedades. Para Weber, cada tipo de sociedad corresponde a una autoridad y esta representa el poder institucionalizado y oficializado. Autoridad tradicional, característica, no es racional, tiene un poder heredado o delegado basado en el señor. Legitimidad, tradición, hábitos, uso y costumbres. Poder, forma hereditaria y feudal. Este tipo lo podemos ver reflejado en los reyes europeos, familia real, los monarcas o dictadores en países donde no existe una libre expresión. Autoridad carismática. Característica, no es racional, ni heredada, ni delegada, solo se basa en el carisma. Legitimidad, personalidad, heroísmo, magia, poder del conocimiento y característica del líder. Poder, es inestable, se escoge según la lealtad y devoción al líder y no por calificaciones técnicas. Como ejemplo, lo podemos encontrar en la elección del Papa, en la elección de los líderes políticos o en los grupos revolucionarios. Y por último, la autoridad legal, racional o burocrática. Característica, es racional, legal, formal y de modo meritocrático. Legitimidad, reglamentación, sigue una ley justa, rígida por una reglamentación de normas previas. Poder, netamente burocracia. Son autoridades que ocupan roles donde se predetermina exactamente lo que se espera de ellos en sus actividades y tareas diarias. Este tipo de autoridad da instrucciones de manera exacta, detallada y minuciosa respecto de lo que se espera en cuanto a la organización. Es por eso que se le atribuye a grandes empresas, a jefes de la Armada, a jefes del gobierno y democracia. Características de la burocracia según Weber. Carácter legal de las normas y reglamentos. Todo lo que se está o sucede en un conjunto burocrático está debidamente reglamentado. Carácter formal de las comunicaciones. Todo lo que se solicite o se peticione se hace de manera formal, por escrito y por canales o vías de comunicación adecuadas. Carácter racional y división del trabajo. Cada persona se le asigna un rol o función de acuerdo a su capacidad técnica, profesional y meritocrática. Impersonalidad de las relaciones. Es decir, que la persona que desempeña dicho rol o función puede ser reemplazado por otros que tengan la misma capacidad o actitudes. Esto está pensado para que el sistema no se herede y no se genere corrupción o nepotismo. Jerarquía de la autoridad. En un sistema burocrático siempre se sabe a quién solicitar ayuda en el caso de resolver o tomar una decisión. Aquí siempre se va a saber quién es la autoridad. Rutinas y procedimientos estandarizados. Para todos los procedimientos y tomas de decisiones hay un conjunto de normas y reglas a seguir que supuestamente facilite el proceso, pero esta puede generar problemas, como la excesiva rigidez frente a las normas y los papeleos innecesarios. Es aquí donde se produce la parálisis frente a la toma de decisiones por el excesivo tiempo perdido y la cantidad de normas y leyes que seguir y completar. Características están creadas para consecuencias previstas, que es la previsibilidad del comportamiento humano. Gracias a esto se puede predecir cómo será el desempeño de los empleados en una organización. Esta también va con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es la máxima eficiencia en la organización. Y por último, ¿cuáles son las ventajas de la burocracia? Bueno, tenemos racionalidad en la relación con los alcances de los objetivos, precisión en la definición, cargo y en la operación, rapidez en las decisiones, una reglamentación específica y escrita, procedimientos que favorece a una estandarización, continuidad de la organización en sustitución del personal que se retira,
reducción de la fricción entre las personas, o sea, conflictos, constancia, confiabilidad y beneficios para las personas que pertenecen a dicha organización. Ahora sí, es tiempo. Hoy me rayé, ya vamos a bailar. Por fin vamos a poder salir, ella y yo, ya la hice. Qué aburrido. Esperar y esperar. Se hace tarde, mejor le llamo. Hola papi, todavía estoy en la oficina, no entiendo por qué necesitan tanto papeleo para darme un permiso. Todo lo que hay que hacer para una escapadita, bueno, te hablo al rato, creo que ya volvió mi jefe. Mantente sexy para mí. Está bien, de todas maneras la luna está hermosa, la noche fresca y yo sexy para ti. Volví lo más rápido posible, ya pasé su solicitud a recursos humanos. Ellos están evaluando la posibilidad de darle su permiso. Solo le ruego un poco de paciencia. El papeleo es la forma más efectiva de control y debemos apegarnos al proceso. Yo por eso trabajo por mi cuenta, o no trabajo, me doy mis vacaciones a conveniencia. Como detesto la burocracia. Bueno, yo la dejo. Voy a cenar con un cliente pero vuelvo al tener una respuesta sobre su solicitud. Nos vemos. Lo sento señorita, pero el jefe me informa que cuando alguien va a esperar más de una hora debe salir de la oficina. Aló. Papi, vamos a tener que cancelar nuestra escapadita, no hay perreo para nosotros esta noche. Odio los trámites y el papeleo. Pero hoy hay barra libre, aló. Me colgó. Qué triste, adiós noche apasionada. ¿Ahora hasta cuándo? ¿Por qué a mí? A continuación, antes de estudiar el siguiente tema, revisemos la sección de caricaturas. Tomémonos un par de segundos para revisar el mensaje de las dos imágenes. Veamos el otro lado de la moneda. Disfunciones de la burocracia. Robert Merton usó el nombre de disfunciones de la burocracia para designar las anomalías de funcionamiento de la organización. Las disfunciones son internalización de las normas y apego a los reglamentos. Las normas y los reglamentos se transforman en objetivos absolutos y prioritarios. Exceso de formalismo y papeleo. Se refiere a la necesidad de documentar y registrar todo por escrito. Resistencia a los cambios. Cuando surge alguna posibilidad de cambio dentro de la organización, el empleado tiende a interpretarlo como algo que puede traer peligro a su tranquilidad y seguridad, y dicho cambio se vuelve indeseable. Despersonalización de las relaciones. En la relación con los empleados se enfatizan los cargos y no a las personas. Categorización de las relaciones. Categorizar es clasificar las cosas con la finalidad de usarlas con más facilidad. Cuanto más se utiliza la categorización en el proceso decisorio, menor será la búsqueda de alternativas para llegar a la solución. Superconformidad. La superconformidad a las reglas, reglamentos, rutinas y procedimientos conduce a una rigidez en el comportamiento. Se pierde la iniciativa, la creatividad y la innovación. Exhibición de señales de autoridad. Se hace necesario de símbolos o señales de estatus para demostrar la posición jerárquica de los empleados, como el uniforme, la ubicación de la sala, del baño, del estacionamiento, del comedor, el tipo de mesa, etc. Dificultades con los clientes. Esa devoción a las reglas de la organización lo lleva a crear conflictos con los clientes que son atendidos de forma estandarizada. Philip Selznick propone un nuevo enfoque que es la interacción de la burocracia con el ambiente y presenta algunos principios para el estudio de la organización formal. La organización burocrática es una estructura social, un sistema adaptable y cooperativo que está sujeta a las presiones del ambiente.
Dentro de la organización formal se desarrolla una estructura informal, es decir, una red que surge cuando la gente se relaciona con otras personas en su ambiente de trabajo. Por otro lado, delegar autoridad ayudará a superar las formas de liderazgo y control autocrático que se originan de los mecanismos burocráticos. Analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando los resultados de la organización no son aceptados por el ambiente? Selznick responde que cuando esos resultados no son aceptados, se debe cambiar de producto o servicio o recibir subsidios de otra organización. Alvin Goldner postula los grados de burocratización, ya que para él no existe un único modelo de burocracia. Weber analizó la burocracia bajo un punto de vista mecánico y no consideró los aspectos subjetivos e informales de la aceptación de las normas y de la legitimación de la autoridad, ni la reacción formal de la organización frente a la falta de consentimiento de los subordinados. Richard Hall postula 6 dimensiones de la burocracia, que se deben trabajar con eficacia. Consideró que el exceso en las dimensiones llevará a la rigidez de la organización y que la escasez de burocratización llevará al desorden. Las dimensiones de la burocracia son división del trabajo, jerarquía, reglas y reglamentos, formalización de las comunicaciones, impersonalidad y selección y promoción del personal. Del lado izquierdo tenemos la escasez de la burocratización, que puede llevar a la falta de especialización, desorden y confusión, falta de autoridad, libertad excesiva, ausencia de documentos e informalidad, énfasis en las personas y apadrinamientos. Por otra parte, del lado derecho tenemos el exceso de burocratización, que es la superespecialización, autoridad, autocracia e imposición, orden y disciplina, exceso de papelería, formalismo, énfasis en los puestos y exceso de exigencias. Katz y Kahn argumentaron que se debe superar esa racionalidad excesiva de la burocracia, que cuenta con las siguientes limitaciones: poca interacción con el ambiente e influencias del medio que exigen cambios a la organización y la negligencia en la organización informal. Warren Bennis, por su parte, postuló, para que la burocracia pueda sobrevivir, debe mantener el lado humano de la empresa, que es la organización informal, en un proceso recíproco, adaptándose y moldeándose al ambiente externo. Y finalmente tenemos las preguntas de reflexión. ¿La burocracia es una forma de esclavitud? ¿La automatización eliminará la burocracia? ¿El empleado de las organizaciones privadas está libre de la despersonalización?